Bienvenidos todos a la charla del capítulo ISC2 Guatemala Chapter. Hoy estamos con Omar Quesada, ya es la hora, entonces vamos a comenzar. Eh, Omar Quesada actualmente se desempeña como Manager Security Risk Advisor. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de la información. Ha liderado equipos de ventas, consultoría y soporte. Como asesor de confianza en temas de ciberseguridad, proporciona soluciones innovadoras utilizando las últimas tecnologías disruptivas para asegurar que las empresas que hacen negocios de la forma más segura posible. Ha capacitado a cientos de profesionales de tecnología de la información en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, Jamaica y los Estados Unidos de América. Es un orador habitual en eventos en los que le gusta demostrar cómo la ciberseguridad apoya a las empresas y a las sociedades. Le gusta trabajar con clientes y socios para comprender sus desafíos comerciales y encontrar la mejor solución y estrategia para lograr los objetivos con un enfoque pragmático. Bueno, bienvenido Omar y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias y de nuevo el agradecimiento al capítulo de Guatemala por la invitación a compartir con ustedes este tema. Cuando estaba haciendo la preparación de esto, quiero arrancar con un tipo de advertencia, tipo disclaimer. Lo que les voy a comentar ahorita es un tema más de tipo organizacional que de tipo metodológico. De hecho, hay un punto que les voy a mencionar ahí dentro de uno de los tres criterios que más bien es un requisito que tengamos cierto nivel. Entonces, lo que quiero contarles ahorita está basado en lo que se ha visto hoy como recomendaciones que nosotros en Cyber, y tal vez para temas de nomenclatura o de terminologías, Cyber, el nombre corto para el equipo de seguridad de la información, equipo de seguridad informática, equipo de Cyber, diferentes países, diferentes organizaciones, diferentes términos. Pero cuando me refiero al equipo de Cyber, la primera aclaración es piensen en ese equipo que puede estar en algunas organizaciones dividido, el equipo que define y el equipo que implementa, o puede ser un solo equipo que define e implementa. ¿Okay? No hay ni uno bueno ni uno malo, es lo que funciona. Entonces, cuando me refiero al equipo de Cyber, me refiero a esas personas que tienen alguna responsabilidad en temas de seguridad de la información. Y cuando me refiero a negocio, me refiero a la organización como un todo, me refiero a la empresa como un todo, no necesariamente al área de ventas, al área de operaciones, no, sino me refiero absolutamente a todo el negocio, ¿verdad? A toda la organización como un todo. Okay, entonces, para arrancar, quería tal vez setear algún tipo de base que nos ayude a definir en qué punto estamos, en dónde estamos con respecto a este tema de cyber. Permítanme nada más aquí bajar esto para que me quede la pantalla completa. ¿Dónde estamos actualmente? Entonces, unos datos que recolecté, por cierto, ahí en pie del slide que les vamos a hacer llegar, hay un artículo bien interesante que tiene otros datos que les pueden servir también para que veamos en qué punto estamos hoy. Y cuando digo hoy, me refiero hoy en el punto donde la mayoría de los países en Latinoamérica o a nivel mundial estamos con respecto a la situación de la pandemia. ¿Okay? No es un tema eh, eh, que se refiere a hoy en un tiempo pasado. Entonces, veamos puntos interesantes. 8 de cada 10 empresas, o sea, el 81% de los ejecutivos de esas empresas abiertamente afirman que le echaron la culpa al COVID de brincarse los procesos de ciberseguridad. ¿Okay? Ahí hice una traducción simultánea como iba leyendo ese primer punto. Vean que la misma empresa, el mismo negocio, los mismos ejecutivos admitieron que COVID fue la justificación para brincarse los mecanismos de ciberseguridad. Dicho de otra manera, los ejecutivos están diciendo, sí, yo sé que lo que hice y lo que voy a seguir haciendo
no está debidamente asegurado en base a buenas prácticas o en base a lo que nosotros tenemos en la organización. Entonces ahí está el punto número 1. ¿Okay? Quiero que lo tomen como una reflexión, porque puede ser que para sus organizaciones el número aplique o no aplique, pero para que vean lo que está pasando. La otra cosa que está pasando, ¿verdad? De nuevo, ¿en qué punto estamos? Es que el COVID fue el acelerador de la transformación digital. Fue o está siendo el acelerador de la transformación digital. ¿Y qué causó esto? Causó que me gustó. O sea, causó que es algo que me gustó ver cómo logramos implementar tecnología rápido. ¿Verdad? Rápido tal vez no sea lo bueno, pero logramos avanzar un montón. Ejemplos, logramos avanzar un montón en temas de home office. ¿Verdad? Lo que jamás hubiera pensado que hubiera habilitado en mi empresa, lo habilité y me gustó, funcionó y me gustó y lo voy a dejar. Lo que antes para mí no era una opción de habilitar e-commerce, bueno, me tocó habilitar e-commerce y ahora ya es un canal más de ventas y lo voy a mantener, es más, y lo voy a mejorar. Agregué nuevas cadenas de suministro que antes no las quería habilitar, pero con COVID tuve que habilitarlas, habilité nuevas formas de hacer negocios, perdón, y básicamente el negocio dio cuenta que habilitando esta tecnología le gustó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Bueno, cómo se va a ver el futuro de los negocios post-COVID. Porque lo que sí es cierto, y esto ustedes obviamente lo tienen clarísimo, lo que sí es cierto es que va a haber una era post-COVID y no vamos a regresar a febrero, enero del 20, de cuando arrancó la pandemia. O sea, el mundo no va a llegar a ser el que era antes. Entonces, lo que está pasando ahora es que las organizaciones se están preparando para este mundo post-COVID. Y es un mundo donde obviamente los modelos comerciales cambiaron y algunos no van a regresar a como eran anteriormente. Y lo otro que las empresas se dieron cuenta, los negocios se dieron cuenta, es que no estábamos listos para una catástrofe. Sí, organizaciones grandes, complejas, pueden decir, no, pero yo tenía mi Business Continuity Plan, yo tenía mi Disaster Recovery Plan, pero le aseguro que ninguno de esos planes quedó o aplicó 100% como lo tenían planificado para aquellas empresas que ahora los tenían para una catástrofe que va a durar más de 2 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Bueno, se dieron cuenta de que de alguna manera los Business Continuity Plan y los Disaster Recovery Plan y los modelos de negocio tienen que ajustarse para cosas que sean de muchos meses, no un desastre de una semana, no un desastre de 2 semanas, desastre que se miden en meses. ¿Okay? ¿Cuál es el otro tema también acá? Y vean que aquí, permítanme empezar aquí a hacer mis grafiquitos. Estoy usando el concepto, dice que se mantiene. Se mantienen 3 principales retos. Vean que no estoy diciendo que son retos nuevos. Estas cosas ya venían antes de la pandemia. Que ya esos son problemas viejísimos en Centroamérica, por ejemplo. Todo el tema de lo que es presupuestos, que tal vez ustedes lo han vivido en carne propia, los presupuestos que se le asignan a Cyber, siempre ha sido una batalla de por qué tanta plata en eso, que por qué tenemos que actualizar la plataforma otra vez, que por qué no lo cambiamos, y siempre hay una justificación. Nunca ha existido o es muy, muy difícil ver, al menos en la región, cuando digo región me refiero a Centroamérica, donde hay un ejercicio donde, y espero que sus organizaciones sean la excepción, donde el presupuesto esté alineado de alguna manera al impacto potencial de un evento de ciberseguridad. Es decir, si el ingreso bruto o el revenue de una organización es de X millones y un evento potencial podría causar a la organización una pérdida de X porcentaje del ingreso total, debería entonces Cyber tener un porcentaje de ese porcentaje. Normalmente no se hace así. Normalmente en la región lo que vemos es cuánto fue el presupuesto de Cyber del año pasado, tanto. Lo podemos mantener o lo podemos bajar. Por desgracia es lo que más se escucha. Entonces, se mantiene el problema de que nos pueden hacer más con menos. ¿Okay? Y en temas de cyber eso no necesariamente lo bueno. Tenemos el otro tema que es la complejidad regulatoria.
esta complejidad regulatoria antes era un aliado. ¿Por qué antes era un aliado? ¿Okay? Empecemos por el concepto aliado. Porque la regulación era la forma más fácil que teníamos en cyber, pues lo sigue siendo, pero digamos que teníamos en cyber para decir, necesito que me aprueben X, Y, Z, porque si no, no pasamos la regulación. Si no, estamos fuera de regulación. Si no, el regulador nos puede multar. Entonces era la técnica del miedo para pedir presupuesto. Que si no implementamos esto, si no hacemos aquello, el regulador nos puede pegar con una multa, estaríamos fuera de cumplimiento, nos pueden cerrar el negocio. Entonces era un presupuesto basado en miedo. ¿Por qué marco la palabra antes era un aliado? Sigue siendo hoy por hoy un aliado en temas de pedir presupuesto. ¿Okay? Ojalá que dejemos de usar esa técnica porque significa que no estamos mostrando el valor que da cyber a la organización y estamos usando la técnica del miedo para pedir presupuesto. Pero lo que ha pasado es que los reguladores se han vuelto más, con mucho respeto lo voy a decir, más intensos. Y lo que ha causado es entonces que tengamos tantas solicitudes de los reguladores, se han puesto más intensos, más quisquillosos e inclusive hasta nos están aplicando esas técnicas de revisión y con ciertos formatos y con ciertas directrices, etcétera. Entonces, el tema de poder estar al día con todos los reguladores, el tema de poder estar al día con todos los cumplimientos, más bien entonces está causando en una piedra en el zapato, porque adicional al trabajo que teníamos que hacer, tenemos que ahora que atender a X reguladores, los mismos o más, que nos están pidiendo, eso decide fijo más cosas. Entonces, no necesariamente los reguladores siguen siendo nuestro aliado, se nos está convirtiendo más bien en un tema de problemático del día a día. ¿Okay? La otra cosa que se mantiene son las relaciones tensas con negocio. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con tenso? Tradicionalmente, y por desgracia todavía se ve, a cyber se le ve como el no. ¿Okay? Es que los de cyber dijeron que no porque tal cosa. Es que los de cyber dijeron que no, que tal cosa, que no se puede por tal cosa. Entonces, esa estigma que tiene cyber de ser un bloqueador en vez de un habilitador, ha marcado el pensamiento y la forma en que se llevan relaciones entre negocio y cyber. Y eso no se va a quitar con una reunión. ¿Okay? Se va a quitar ¿cómo? Se va a quitar con demostrar un cambio de actitud de cyber. Y si cyber no cree que eso es bueno, entonces vamos a mantenernos en esas relaciones tóxicas tensas. ¿Okay? La otra cosa que se mantiene o que se tiene es que por desgracia todavía estamos en un modo reactivo de aplicar controles, ¿okay? En el último momento. ¿Qué significa aplicar controles en el último momento? Lo que significa es que nos dicen, es que la otra semana ya vamos a tirar a producción el sistema tal. Y los de cyber así como que, ok, ¿y eso quién lo revisó? Y eso ya se le hizo algún tipo de hardening, ya alguien revisó que efectivamente eso se puede hacer, ya le aplicamos todos los controles, ya lo estamos monitoreando, ya tienen todos los agentes instalados. O sea, todavía tenemos el problema de que es un tema de último momento, de sorpresa. Donde lo ideal sería, el término que se está usando, yo no sé, y tal vez esto me sirve de encuesta, ¿cuál es el término que ustedes más han escuchado? Si han escuchado el término de Secure by Design o el término de Chief Security to the Left, que esto es básicamente, ese término de Chief Security to the Left es si nosotros hacemos un diagrama y aquí tenemos la puesta en producción, la idea es que cuando se está pensando en la idea, nosotros movamos cyber hacia el lado de la idea. Es decir, que arranquemos lo más rápido posible en la línea de tiempo, ¿okay? Donde esta línea es la de tiempo. ¿Okay? El otro término que se usa es Secure by Design, que es que eso está seguro desde que se diseñó. ¿Okay? Entonces ese es el otro concepto. ¿Están escuchando un ruido de fondo? ¿No? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ahí me avisan si hay un ruido de fondo. Bien, un poco de ruido, pero se está escuchando bien la idea. Ok, bueno, si ese ruido de fondo se escucha
me interrumpen, por favor. Entonces, esto es donde estamos, ¿ok? Esta es puede ser que ustedes tengan otras realidades, ¿ok? Pero digamos, sería como el factor común de donde estamos actualmente. Para terminar la última idea donde interrumpí, todavía cuesta bastante que en la región nos metan desde el inicio en las conversaciones. Desde que miras que estamos hablando con un proveedor que queremos meter en el área comercial, que ofrece un servicio de procesamiento de tarjetas de crédito, o que ofrece un servicio de recolección de información, o que ofrece un servicio X, Y, Z, que queremos salirnos de la versión tal del ERP, nos vamos a ir a la versión otra tal del ERP, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no estamos en un punto donde nos metan al inicio de las conversaciones y más bien nos meten al final y tenemos que andar corriendo. ¿Okay? Creo que ahí muchos hemos vivido esa situación. ¿Okay? Ahora, ahí estábamos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Este enunciado es el que me va a dar paso a que conversemos de los 3 puntos críticos, pero eso es hacia donde las organizaciones que quieren convertirse, pasar de ser un stopper a ser un aliado y de estar activamente en las conversaciones de negocio, lo que están apuntando. Y lo leo como lo tenemos ahí en la diapositiva. Los equipos de cyber que apuntan a mitigar riesgos. ¿Okay? Primer concepto clave. No es buscar amenazas. ¿Okay? No es aplicar controles. Es mitigar riesgos. Entonces, ¿qué significa? ¿Hacia dónde vamos? Que el riesgo se vuelve el eje de la conversación. Ya no es o no se recomienda o no vamos hacia donde la conversación es conversación de miedo, robo de información, robo de identidades, malware, phishing. Ya no es usar términos para meter miedo. Es decir, riesgo. Y el riesgo se habla en términos de negocio. Ese es el primer factor de transformación. El otro vean lo que hablamos de habilitar al negocio. Es una posición donde nosotros salimos desde un concepto técnico de cyber y nos empezamos a meter un chip de negocio. ¿Qué nosotros podemos hacer en cyber para que el negocio esté mejor? Y a soportar las necesidades de tecnología. ¿Okay? Entonces vean que empieza a cambiar la figura de cyber, a hablar términos de negocio, donde el lenguaje común ya no es la amenaza, sino es el riesgo, y donde cyber está permanentemente enterado del negocio para soportar las necesidades de negocio, no pararlas, y habilitar el negocio con lo que tiene. Esto es lo que se proyecta. Los equipos de cyber que están teniendo silla en las mesas de conversaciones a altos niveles de la organización son los que se han transformado en estos conceptos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Okay? ¿Qué significa esto para cyber? Aquí, esto es una primera, digamos, pista de lo que podríamos decir, hacia dónde vamos, pero lo vamos a descomponer ahorita un poquito más cuando veamos los elementos. Okay. Entonces, vamos a ver. Tenemos que tener un rol más protagónico en temas de estrategia y en temas comerciales. Aquí hay un par de habilidades que no necesariamente en cyber nos hemos preocupado por adquirir o por traer al equipo. Lo primero que habla es de estrategia de negocio. Entonces, lo que se busca y aquí quiero hacer bien claro en esto, no se busca que el equipo de cyber se convierta en administradores de empresas, en gerentes comerciales, no. Lo que se busca es que el equipo de cyber esté frecuentemente conversando o escuchando hacia dónde va la organización, cuál es la estrategia de la organización. Si me preguntan, si le preguntamos a cualquier miembro del equipo de cyber hacia dónde va la empresa, si vamos a hacer una extensión regional, si vamos a diversificarnos, etcétera, que tengamos la visibilidad, así como la tienen las otras unidades de negocio, ¿okay? Así como la tiene TI.
nosotros tenemos que tener ese componente de estrategia y deberíamos poder escuchar y poder articular hacia dónde vamos. Y en temas comerciales, cuando digo temas comerciales, me refiero a que nosotros tenemos que saber cómo nuestra empresa vende nuestros servicios, nuestros productos, porque eso es lo que le genera plata a la organización. Nosotros no podemos estar desconectados de eso, porque una recomendación o un control que nosotros le pongamos al negocio puede impactar la forma en que el negocio vende, en que el negocio interactúa con el cliente final. Y puede ser que esa sea lo que haya que hacer, puede ser que efectivamente tengamos que implementar un control de ese tipo, pero conscientemente nosotros proactivamente le vamos a decir, mira, tengo que aplicar este control, lo que significa es que la gente ya no va a poder entrar por aquí, va a tener que entrar por acá, lo que significa es que la gente ya no va a poderlo imprimir, no lo va a poder guardar, no lo va a poder salvar, lo que signifique, pero el negocio tiene que entender que es por el bien de negocio y porque estamos buscando que el negocio haga las cosas de una forma más segura, que al final al cabo, perdón, va a impactar la forma en que hacemos negocios y va a impactar la seguridad de la información del cliente final. ¿Okay? Ese sería el punto número 1. El punto número 2, tenemos que reinventarnos como habilitadores de negocio, habilitadores de negocio. A mí me gusta también esto, que es que aunque no estemos en el mundo de la consultoría, tenemos que sernos consultores o también por ahí se oye el término de advisor, ¿verdad? Entonces nos tienen que ver como esa persona de confianza, es decir, estas ambas cosas, lo que andan buscando es confianza, tienen que vernos con confianza, tienen que sentirse que somos aliados, donde van a llegar a nosotros y nos van a poder decir, mira, es que lo que queremos hacer es esto, pero no van a llegar a nosotros a hacernos preguntas si lo que ellos tienen en la cabeza, porque nosotros lo generamos, o por la razón que sea, es qué pereza ir a hablar con esta gente, porque de fijo me van a decir que no, de fijo me van a poner un montón de trabas. Esa visión tenemos que lograr cambiar. Entonces, ese mindset tenemos que generar. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder llegar a esos niveles, obviamente la casa tiene que estar ordenada. Porque si no, no vamos a poder ser no voy a poder atender a los de afuera porque todavía estoy con mis propios incendios. ¿Qué significa entonces? Que tenemos que cerrar los gaps, ojalá que no tengamos, pero tenemos que cerrar los gaps en temas de las capacidades de cyber. ¿Qué significa una capacidad de cyber? Que todo lo relacionado a Identity and Access Management, a Data Privacy Protection, a Application Security, a temas de gobernanza, temas de manejo de incidentes, respuesta a incidentes, etcétera, todos los diferentes dominios que ustedes bien conocen en cyber, están en el mejor estado posible con respecto a nuestra realidad de la organización o del mercado o de la industria en la que estamos. ¿Ok? Eso tiene que estar ahí. Si no, dicen que para liderar, primero me toca liderar yo para ir a liderar afuera. Bueno, aplica aquí también. Primero tengo que estar yo seguro de que mis cosas están bien o lo mejor posible para poder yo ir hacia afuera. Tengo que cambiar, como les decía antes, a un cambio de manejo de riesgos. Tengo que poder hablar en riesgos. Yo no le puedo llegar a decir a mi director comercial, es que tenemos un riesgo de exfiltración de datos. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso qué significa para mí? Tenemos que llegar con argumentos más de negocio, más de cómo, pensando en cómo escucha. A veces tal vez tenemos una posición, con mucho respeto lo digo, un poco egoísta porque yo tiro el formato, yo hablo en formato cyber y allá usted si no me entendió, no, eso no es una comunicación efectiva. Yo tengo que ponerme en los zapatos de mi contraparte, el que me está escuchando, y le tengo que hablar en los términos que él entiende porque yo soy el interesado de que esa persona me entiende. Si esa persona habla comercial, bueno, tiremos el mensaje de una forma comercial. Y tenemos que tener obviamente una agilidad y una madurez para construir estrategias de ciberseguridad, ¿ok? Obviamente. Entonces, esto es lo que significa. Vean los impactos que está teniendo y ahora lo voy a desglosar en los 3 criterios que tenemos actualmente. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Y lo puse en esa frase en la parte de abajo que dice, hagamos negocios de la forma más segura posible, afectando lo menos posible la experiencia final de nuestros clientes. Lo puse ahí
como un tipo de statement o mensaje de batalla, mensaje de guerra, que podríamos utilizar en cyber diciendo, nosotros tenemos que habilitar el negocio para que siga ganando plata y que gane plata de la forma más segura posible. En vez de qué tan bien implementados están mis controles, qué tanto estoy logrando bloquear amenazas. O sea, eso es un approach, como lo pueden ver, diferente. Ok. Entonces, vayámonos entonces ahora sí, después de esta introducción, a hablar de los tres elementos. Ok. Me van a decir, Omar, no me estás diciendo nada nuevo. Yo sé que la estrategia de cyber tiene que estar alineada con las estrategias y objetivos y metas de negocio. Si está aquí todavía, es porque todavía nos falta cosas por hacer. ¿Okay? En mi tiempo de consultor, cuando colaboraba implementando estrategias de ciberseguridad, eran mapas de ruta muy técnicos, los que lográbamos ver en las organizaciones, inclusive las más maduras en la región, lo cual no está mal. Vean que antes lo dije, para nosotros poder llegar a un punto donde hablamos con el negocio, la casa tiene que estar ordenada y se entiende, pero no podemos mantenernos ordenando la casa 3, 4, 5 años. Y si eso es, tenemos que mantenernos 3, 4, 5 años ordenando la casa porque la cosa estaba muy complicada, ¿verdad? Teníamos bastante por hacer. Está bien, pero entonces en paralelo tenemos que dedicarle tiempo a ver cómo lo que estamos haciendo se alinea con las estrategias de negocio. Y vean qué curioso, dentro de las cosas que todavía se detectan como una mejora que tenemos en cyber, es que no necesariamente nosotros estamos alineados con las estrategias de TI. ¿Okay? Y esto inclusive en aquellos escenarios donde TI, la parte ejecutora, está dentro de IT. ¿No? Recordemos que podemos tener la parte que define, que puede ser a nivel de staff de la junta directiva o que reporta algún puesto de operaciones o de finanzas, ¿verdad? Lo que se vea. Y después tenemos la parte ejecutora, lo que propiamente implementa los controles, que puede estar dentro de la parte de TI. Pero lo que sí, digamos, se siente o se detectó en estudios que se han hecho, es que inclusive cuando se le pregunta a ciertos elementos o a ciertos compañeros o a todo el equipo de cyber hacia dónde va la organización en temas de TI, la respuesta no siempre es igual. Inclusive hay cosas que se reciben un no estoy claro, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro si el plan es llevar todo a la nube. No estoy muy seguro si vamos a tener un modelo híbrido. No estoy muy seguro si vamos para un modelo multicloud. No estoy muy seguro si la estrategia de e-commerce va outsourciada o la vamos a tener nosotros. Entonces se empiezan a hacer preguntas de estrategia de TI. No estoy muy seguro si el modelo va a ser tirarnos todo outsourcing o tirarnos todo. A eso es lo que me refiero con estrategias de TI. ¿Y por qué ustedes imaginan que esto es importante? ¿Cómo pretende usted que yo asegure algo que no conozco? No se puede asegurar lo que no se conoce. Si usted me da visibilidad a mi idea desde antes de que vamos a un ambiente híbrido o un ambiente multicloud, entonces yo ya puedo empezar a revisar si mi estrategia de cyber está construida para poder soportar un ambiente multicloud. ¿Okay? Y cuando digo multicloud, puede ser de todos los sabores, ¿verdad? Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. O sea, ¿cómo puedo yo asegurarme de que toda mi estrategia de cyber está alineada hacia dónde va TI? Y obviamente TI debería estar alineado también con lo que va a negocio, pero dicen que la suposición no es la puerta al fracaso, entonces mejor validemos que nuestra estrategia está alineada con el negocio, está alineada con TI. ¿Okay? Ese es el punto número 1. Punto número 2, identificar el perfil de riesgo de las líneas de negocio. Okay. Aquí podría haber un conflicto de intereses o una cosa que deberíamos revisar o aliarnos, porque no necesariamente cyber tiene la función de riesgos. Okay. Entonces, lo que sí es que cyber, y tal vez aquí puedo hacer una corrección, identificar el perfil de riesgo cyber de las líneas de negocio.
Y hago hasta aquí esta aclaración porque dependiendo de su organización, puede ser que su organización tenga un área de manejo de riesgo empresarial, que ve el riesgo como un todo, no un riesgo de cyber, un riesgo de operación, un riesgo financiero, un riesgo, no, ve, no, voy a hacer la aclaración del riesgo de cyber. Es decir, si hubiese esta estructura, nosotros le damos el componente de cyber al que lleva el riesgo completo de la organización. Pero vean que identificar el perfil de riesgo de las líneas de negocio, ¿ok? Ese es el escenario ideal. ¿Por qué estamos haciendo esto? Es muy probable que ustedes hayan escuchado la frase que dice que es importante asegurar las joyas de la corona, no necesariamente toda la corona. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la prioridad que debería tener nuestra estrategia en base a las líneas de negocio? ¿Ok? Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer, las líneas de negocio, ¿qué es lo que tiene el perfil de riesgo o el High Security Risk Profile del negocio? Para que el negocio sepa hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. ¿Ok? Obviamente, alineado mucho a las prioridades de negocio. Puede ser que efectivamente hay un High Security Risk Profile, pero el Security Risk Profile tiene el impacto de negocio. Impacto de negocio. ¿Ok? Es qué tan relevante es ese componente del proceso de negocio para el negocio. Entonces vean que es un concepto de riesgo. Anticiparnos a las necesidades, anticiparnos a las necesidades de negocio. ¿Cómo nosotros nos podemos anticipar a las necesidades de negocio? Tenemos que estar ahí, tenemos que estar presente. Proteger lo que más importa al negocio con los controles adecuados, que es lo que decía anteriormente. Pero aquí vean que cuando nosotros empezamos a hablar del riesgo, de lo que significa para el negocio, nosotros podemos entonces aplicar los controles adecuados, depende del perfil de riesgo. Porque nosotros vamos entonces a sugerir proyectos que bajen la probabilidad o que bajen el impacto. ¿A qué nivel? A lo que acepte el negocio. ¿Ok? Puede ser que para el negocio que el riesgo baje de alto a medio es más que suficiente. Y es el negocio el que toma la decisión. Que Cyber le hubiera gustado matar el riesgo de un solo. Sí, puede ser que eso es lo que Cyber quería hacer, pero para el negocio no le aporta valor. Y esas inversiones en aplicar controles para matar un riesgo, llevarlo abajo, no necesariamente lo que el negocio necesita. Entonces ven que aquí la estrategia de Cyber va muy relacionada a la importancia relativa que tiene para el negocio su perfil de riesgo y en base a eso es que nosotros definimos. ¿Okay? Ese sería el primer elemento. Vamos entonces con el segundo. El segundo elemento es servicio al cliente. Para ustedes puede ser algo no nuevo. Para ustedes puede ser que dentro de los valores de su organización, el tema de servicio al cliente es parte de como empresa a la que ustedes pertenecen, la buena atención al cliente, cliente interno, cliente externo, sea parte de los valores, y es así, perfecto. Pero una de las cosas que se maneja como un factor crítico de alineación es que nosotros veamos a las áreas de negocio como nuestros clientes. Y como son nuestros clientes, lo primero que tenemos que hacer, lo que no se mercadea, no se vende. ¿Ok? Entonces, como nosotros tenemos una serie de servicios que ofrecemos, tenemos que salir a comunicarlos o podemos usar también la palabra a venderlos. Vamos a ir a vender nuestros servicios y como toda buena venta, para que nos compren nuestros servicios, tenemos que explicar por qué son buenos para el negocio. ¿Ok? ¿Por qué es bueno que el negocio compre mi servicio de asesoría en cyber desde el inicio? ¿Por qué es bueno para el negocio que en lo que utilicen nuestros servicios
de manejo de identidades con los clientes finales. ¿Por qué es bueno que el negocio utilice nuestros servicios de protección de datos, de monitoreo proactivo, etcétera, etcétera, etcétera? No porque es un debe, es porque es algo que él está comprando. Si nosotros no logramos vender nuestros servicios, como todo servicio al cliente, interesado por nuestro cliente, si nosotros nos compran eso, la conexión con el negocio se empieza a mejorar. ¿Okay? Si nosotros como buenos empresa proveedora de servicios de ciberseguridad a nuestros clientes internos le mantenemos una comunicación constante y bien administrada, también puede decir, es que usted ahí, a uno cuando uno llama ahí o cuando uno les pregunta algo, lo atienden tan bonito y le dan seguimiento a las cosas y no se, bueno, y si se les cae, como todas las personas somos humanos y puede ser que se nos caiga algo, están ahí siempre atentos, o sea, que ellos sienten que efectivamente estamos interesados en dar un servicio al cliente. Comuniquemos al negocio cuando nosotros tenemos, cuando ustedes han visto que hay casos donde las empresas dan casos de éxito. Aquí tenemos un testimonio de Pedrito donde nos cuenta lo bien que le fue con nuestros productos, donde por qué siempre renueva con nosotros, por qué, bueno, igual, comuniquémonos al negocio, los logros que ha tenido, la relación que tiene, igual, como toda empresa, hay veces que algo nos pasa, no somos exentos a tener fallos. Igual, cómo nosotros podemos tener una mejor relación con el negocio, cómo la relación negocio-cyber empieza a ser mejor. Entonces aquí el tema de servicio al cliente es fundamental para manejar una comunicación. Entonces véanse como una empresa proveedora de servicios, que da servicios de seguridad informática y que para que nos compren nuestros servicios tenemos que saber venderlos, que es muy diferente a una posición de yo soy el de cyber y tienes que implementar estos controles porque eso es lo que dice la política de seguridad. La política de seguridad puede ser más bien algo bueno, pero también puede ser algo malo porque hace que se vea como una imposición. Si toca usar el formato imposición, toca, pero que sea la opción número última del menú para poder encontrar una solución. ¿Ok? Y la otra cosa es la retroalimentación. Estemos periódicamente hablando con el negocio y con nuestros key stakeholders. La pregunta que les hago, no necesariamente que me la respondan ahorita, es, nosotros sabemos quiénes son las personas que tenemos que hablar. ¿Con quién sería la persona, quién sería nuestro aliado en el área comercial para que me ayude a vender mis productos o que me dé visibilidad de lo que viene? ¿Quién es el de operaciones? ¿Quién es el de ventas? ¿Quién es el de producción? ¿Quién es el de estrategia? ¿Quién es el de innovación? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos aliados que me pueden pasar esos tips, que me pueden dar visibilidad de lo que viene, de cómo lo estamos haciendo, de que mira, necesito que me ayudes porque necesitamos implementar esto, pero no logro que me compren la idea o estoy teniendo resistencia en implementación y obviamente lo menos que queremos es que sea un tema impositivo. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a esa comunicación? Bueno, identifiquemos quiénes son nuestros aliados internamente. ¿Ok? Hablamos de esto, podría alinearse con el tema de servicio al cliente, pero digamos, lo voy a dejar en el tema de retroalimentación es, ok, somos humanos, los procesos los ejecutan personas, es decir, que los procesos también van a fallar, la tecnología la desarrollan personas, quiere decir que la tecnología también puede fallar, todo puede fallar, ok, el tema no es que falle, el tema es cómo reaccionamos nosotros al fallo. Entonces, como de fijo va a fallar, eso es algo que va a pasar, cómo el negocio escala con nosotros. Lo peor que nos puede pasar, bueno, he dicho lo peor varias veces, pero lo peor que puede pasar es que el negocio no sepa cómo hacer una escalación. Tenemos que estar abiertos a la retroalimentación, la positiva y la negativa. Entonces, ¿con quién habla el negocio? Mira, y esto lo menciono porque no necesariamente esto lo tiene que llegar al CISO. En una comunicación centralizada en el CISO no necesariamente muestra un tema de equipo de trabajo.
hago la comparación. Es como que todas las escalaciones que recibimos de nuestros clientes le lleguen o el único canal de comunicación sea con el CEO de la organización. Obviamente eso no hace sentido, ¿verdad? Llegar al área comercial o al área de operaciones, diferentes medios de escalaciones tienen nuestros clientes para dejarnos saber sus quejas o sus cosas positivas o negativas. Bueno, en este caso escalación se refiere a algo negativo. Bueno, ¿cuál es el modelo de comunicación? ¿Cuál es el modelo de escalación que hay que tener? ¿Ok? Y en la última que tenemos por acá, dar un reconocimiento al negocio y o a Cyber por logros excepcionales, ¿verdad? Que lo veíamos creo que lo tenían en el slide anterior cuando mencionaba el tema de, perdón, me pasé, de comunicarnos con el negocio, los logros, se puede ver muy parecida, pero no, el tema de retroalimentación, ¿verdad? Siempre asegurarnos de que el negocio vea que la Junta Cyber Comercial hicieron que ahora nuestra aplicación web o nuestra aplicación mobile dé una mejor experiencia a nuestros clientes o nuestros clientes están más dispuestos a hacer negocios con nosotros porque la alianza comercial cyber y se hizo una campaña específica de confianza donde nosotros demostramos todos los controles de ciberseguridad que tenemos en nuestras aplicaciones para que nuestros clientes estén seguros y confiados de hacer negocios con nosotros. ¿Okay? Entonces, esta retroalimentación es positiva. ¿Okay? Esos son los tres elementos. Ahora sí, voy a regresarme a la pregunta inicial. ¿Qué significa adoptar estos tres elementos críticos para cyber? Okay. Voy entonces a usarla, después de haber hablado de estos tres elementos, a refinarla o a responder de otra manera la pregunta, ¿qué significa esto para el equipo de cyber? ¿Qué significa? Que tenemos que transformarlos en un equipo versátil y con múltiples habilidades. Esto está completamente agnóstico al tema de marcos de referencia. Indiferentemente si usted está usando la ISO, o si usted está usando NIST, o si usted está usando CIS, o GDPR, o usted mencione la que usted quiera del mix que usted hizo para implementar su estrategia de ciberseguridad, esto está en el factor humano. Esos elementos que están aquí es el factor humano. El factor humano es el factor crítico de éxito que manda las tres cosas que vimos anteriormente. ¿Okay? Entonces, uno, transformar las especializaciones técnicas. Dicho a lo latino, no todólogos. ¿Okay? Ahora, sí, entiendo que por el tamaño de la organización, por temas presupuestarios, etcétera, etcétera, puede haber situaciones donde un compañero le toca cubrir varios dominios de cyber, se entiende, pero entre más logremos las especializaciones, lo mejor. Entonces, especializaciones, y repito, cuando digo especializaciones, por dominios de conocimiento, por dominios de cyber, como ustedes lo consideren mejor por la organización, pero que el negocio sepa que nosotros, vamos a ver, yo siempre explico esto como que llego al hospital y pido una radiografía y me entiende Manuel. Llego y después tengo que ir a hacerme un examen de sangre y me vuelve a atender Manuel. Y después del examen de sangre se lo tengo que llevar al doctor y me vuelve a salir Manuel. Eso no da confianza. ¿Okay? Porque es el que saca la radiografía, el que hace el examen de sangre y el que interpreta los resultados. Aquí hay algo mal. O sea, o Manuel es un Superman o no estoy teniendo yo la especialización que quiero para que me atiendan. Eso mismo le pasa a la organización cuando solo hablan con el CISO o cuando solo hablan con Urano y con Mengano. Se tiene que sentir que hay un equipo respaldando lo que tenemos. Habilidad para hablar con el negocio en términos no técnicos. Eso nos pasa a nosotros, y me incluyo, después de más de 20 y resto de años de hacer negocios, a veces cuando se me olvida y cuando me doy cuenta estoy usando puros términos techis. Tenemos que, si estamos hablando entre techis, hablemos entre techis y hablemos bits and bytes. Eso, ahí nos desahogamos. Pero si estamos con el negocio y hay alguien de negocio, por respeto al compañero, hablemos en términos de negocio. Y si me cuesta, lo aprendo. Pero es parte de la transformación. ¿Okay? Tenemos que mejorar lo que hacemos, pero innovando. Como decía Einstein,
bueno, se le atribuye a él, ¿verdad? Que el loco es el que hace que quiere obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Ahora, hay que agregarle esa frase, que lo mismo, hacer las cosas más rápidas o más lentas, con más intensidad o con más fuerza, no es hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes es hacerlas diferentes, no más rápido, no más lento, no más frecuente, no más fuerte. Eso es hacer lo mismo. Hacer las cosas diferentes es innovar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos innovar nuestra práctica de cyber teniendo un pie en el presente y otro en el futuro? ¿Okay? Y el último punto que está ahí, este punto que estoy encerrando acá, es todas las cosas que nosotros deberíamos cubrir en el equipo de cyber. Tenemos obviamente que cubrir temas de seguridad, tenemos que entender de la tecnología, tenemos que saber de riesgos, tenemos que entender las regulaciones, los cumplimientos que tenemos en nuestras regiones, países, tenemos que conocer el negocio y tenemos que conocer de estrategia. Esas son las diferentes áreas de conocimiento. Vean que muy probablemente muchos estaban metidos solo en mi mundo de cyber y de ahí yo no salía. ¿Okay? Y eso no está bien. Eso no nos lleva a ser más alineados con el negocio. Volvamos a la pregunta. Entonces, si nos tenemos que transformar, ¿hacia dónde vamos? ¿Ok? Vamos hacia 4 direcciones. Aquí si quieren pueden poner hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, como ustedes quieran verlo. Pero Cyber tiene que ahora tener, hacia dónde vamos, tenemos que tener 4 direcciones, ¿okay? No solo una dirección, que era la dirección nativa de Cyber, era que andábamos buscando, que esto vamos a poner buscando, porque no era que lo teníamos implementado. La dirección a la que buscaba Cyber es, ok, intentemos ir hacia la dirección de meternos lo más rápido que podamos en el proceso, ¿ok? Y todavía se mantienen, ve aquí no la estamos diciendo que no, o sea, busquen a los dueños de servicios, busquen a los dueños de productos, intenten meterse en esa dirección lo más rápido que pueda, pero no olviden al negocio, porque hacia esa dirección nosotros tenemos que informar, en esa dirección tenemos que hablar de presupuestos y en esta dirección tenemos que habilitar o pedir recursos. En la dirección hacia la derecha, hacia el este, tenemos a los reguladores, recuerden, nuestros aliados o nuestros amigos, o ambas dos, tenemos que priorizar el trabajo que nos dan los reguladores. Y hacia abajo, tenemos que buscar a nuestros proveedores, aliados y clientes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los riesgos que ellos nos traen y los riesgos de la cadena de suministro, que ustedes bien saben lo que ha pasado con los ataques en nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, tenemos esas 4 direcciones en las cuales nosotros nos tenemos que direccionar. Y en esas 4 direcciones tenemos que buscar ir a transformarnos para implementar los 3 elementos críticos que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Esta charla que les quería compartir o estos temas que les quería compartir, vean que es un tema completamente cultural, organizacional. Como lo dije al inicio de la charla, esto aplica indiferentemente de la industria, implica indiferentemente del sector, de la región, de donde estemos, y del marco metodológico que hayan utilizado para su estrategia. Obviamente, ¿verdad? Está completamente ligado a la cultura organizacional, está obviamente ligado al nivel de madurez de cyber de las empresas en las que ustedes trabajan. Algunas lo van a tener más difícil que otro para llegar a este punto. Inclusive, hablando con colegas, inclusive ustedes hasta van a tener el reto les van a preguntar, ¿y usted para qué se quiere meter en negocio? Usted haga sus cosas de cyber. Hasta ese reto podrían tener. Entonces, bueno, este era el tema que les quería comentar. Ahí está mi cuenta en Twitter. Ahí típicamente me mantengo compartiendo información. De nuevo, agradecerle al capítulo por la oportunidad. Espero que lo que les comenté les haya pasado algún tip o algo que puedan utilizar. Y como siempre, aquí a las órdenes.
No sé si hay alguna consulta o algún comentario. Podemos ahorita estos últimos minutitos que dejé. Y si hay algo que quieran trabajar offline, ahí a través del capítulo me pueden contactar. Muchas gracias, Omar. Excelente información. Gracias por compartir hoy tus conocimientos y experiencias en el negocio. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla en el chat. Recordemos que esta sesión es grabada y va a ser subida en el canal del capítulo de Guatemala Chapter. Que tenemos aquí unos comentarios. Jorge Mario, muy buena la presentación. René Contreras, muchas gracias por la ponencia. Jorge Mario tiene una pregunta. ¿Cuál es la clave para convencer a la alta gerencia? Mira, Jorge, lo que le ha servido de Cyber para convencer a alta gerencia es usar un formato muy parecido al de riesgo. Es poderle decir a la gerencia el riesgo en el que estamos de hacer o no hacer. Entonces, ¿por qué? Porque eso le dice, vea, actualmente nosotros lo que tenemos es este escenario. Y eso es en términos de negocio. Es más, Jorge, ¿sabes lo que a nosotros nos ha servido? Que cuando nosotros llegamos a la alta gerencia, los mandos medios o bajos ya nos aprobaron el riesgo. Eso es un tema como ganar votos en una elección. Hay que ir a buscar aliados para esa conversación. Entonces, si tenemos riesgos si has identificado vulnerabilidades, amenazas en alguna tecnología o proceso, lo documentamos en riesgo y lo empezamos a vender de abajo para arriba. Porque cuando llegamos arriba y vuelve a ver el CEO a la derecha o a la izquierda para preguntar al de finanzas, al de TI, al de operaciones, al comercial, ya ellos ya lo compraron. Yo sí, efectivamente, ya lo hablamos con Jorge y sí, efectivamente tenemos situación y sí, consideramos que eso es lo que hay que hacer. Si llegamos directamente arriba, también puede ser soga para nuestro propio cuello porque no hablamos con los mandos medios antes de llegarlos a poner una situación incómoda porque ellos no sabían que tenían ese riesgo. Perfecto, muchas gracias. Si hay alguna duda o alguna otra pregunta, vamos a dejarla por el chat. Recuerden que todas estas actividades las lleva a cabo el capítulo una vez al mes con el objetivo de brindar la capacitación continua en temas de ciberseguridad y tecnologías de la información. Pueden enterarse por las redes sociales. Omar también dejó sus redes sociales. Esperamos también contar contigo en actividades al futuro del capítulo. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí quedamos los órdenes. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta o retroalimentación. Me pareciera que estamos de nuevo. Cualquier cosa a través del capítulo nos contactan y si no, de nuevo agradecerles muchísimo el tiempo que le dedicaron a esta ponencia. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, Omar, gracias por apoyar al chapter y bueno, esperamos tenerte de nuevo por el capítulo. Gracias a todos por asistir. Esperamos verlos nuevamente en las charlas del próximo mes y que tengan una feliz tarde. Hasta luego, gracias, se cuidan.